menor a pi medio. A menor, ok. Es que no es posible que en pi medios sea representado por funciones distintas, a menos que ambas funciones den el mismo valor o algo así, pero pues ni así yo creo, porque habría una ambigüedad allá. ¿Cuál de las dos, no? Bueno, entonces está así. Entonces, y esto es de 0 a pi, ¿no? ¿Sí o no? De hecho es al revés, profesor. En el seno Sí, sí, es al revés. es al Ok, revés. O sea, seno lo intercambio por coseno. ok. A ver, el compañero que no la pudo resolver, me gustaría que participe aquí para ver si podemos aclarar su duda. O sea, es f de x que es igual a esto, ¿no? Así está definida. Sí. Ok. Ahora, ¿cuál era tu duda? Es lo que quiero saber. Entonces es que realmente no sé cómo hacer esa función. Ah, más bien no entendiste esto. ¿Cómo Sí, hacerlo? O mm, sea, no es que no sepas integrar el seno ni el coseno, ¿no? sí, sí, eso sí sé, pero no sé cómo Ok, evaluar. lo que no entendiste es más bien qué te están pidiendo. Sí, Ok. Entonces, miren, eso es importante, lo que pregunta su compañero. Cuando tienen una integral, vamos a poner que tenemos un valor c que está comprendido en un intervalo entre a, b. Entonces vamos a poner que me piden encuentre la integral de a a b de f de x por dx. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es la integral? Nuevamente, nosotros si recordamos, aquí tienen aquí una función definida en algún intervalo, vamos a poner de x igual a hasta x igual a b. Y como comentaba la definición de la suma de Riemann, pues voy a sumar infinitos pequeños rectángulos aquí que coinciden prácticamente con la función. Y la suma infinita de esto me va a dar el área bajo la curva que se encuentra en este intervalo de A hasta B. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a obtener pues es esto. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de sumar de A a B, tengo aquí un punto arbitrario cualquiera C, y ahora hago una sumatoria que igual va desde n igual a 0 hasta infinito, de f de x y delta x, vamos a llamarle delta x1, luego lo divido en más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, también de f de x y asterisco, pero le llamo delta de x2. Y delta de x1 va a ser c menos a entre n, y delta de x2 va a ser igual a b menos c entre n. Eso significa que aquí va a haber ahora una región donde primero voy a hacer una sumatoria de esta parte, ¿sí? Y después voy a hacer una sumatoria de la otra parte. Entonces, al sumar esta más esta, ¿qué me va a dar? El joven que no entendía bien, El total de qué la... me va a dar? Me va a dar el área total, ¿no? O sea, la que originalmente hubiera calculado desde A hasta B. ¿Sí o no? sí, O sea, si sumo primero, o sea, sumo toda esta, que es esta parte, si tú te fijas, es esta, donde el delta X va de C menos A entre N. O sea, es como si sumara esta, una suma Riemann aquí, luego le agrego la otra suma de Riemann, siguen siendo igual rectángulos aquí. Entonces, si sumo esto, es igual a que hubiera hecho una sola suma que vaya desde A hasta B. ¿Ok? Entonces, lo mismo aquí. Si tú te das cuenta, aquí una parte de la función está definida en este intervalo. Entonces, esta es una suma de Riemann que va de 0 a pi medios. La otra parte de la función es esta, ¿sí? Pero que va de pi medios a pi. Entonces, si tú construyes una gráfica, ya ustedes ya tienen sus gráficas, ya lo pueden analizar. A ver, el joven que aquí
que tenía la duda. Por ejemplo, vamos a suponer que escribo la gráfica de 0 a pi medios. Vamos a poner que aquí está pi medios. ¿Cuánto vale 0 de 0? A ver, dime. 0 entre 0 es infinito, ¿no? Seno de 0. Seno de 0 es 0. 0. Seno de pi medios, 1. 1. Entonces, vamos a poner que aquí está el 1, ¿no? Y aquí está pi medios. Entonces, esta es la función seno, ¿no? Si yo integro el seno de x de 0 a pi medios, me va a dar esta área, de acuerdo a la suma de Riemann, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esto es esto. O es como si yo dibujara la suma de los pequeños rectángulos que van aquí. La suma de todos estos rectángulos, pues me da el área bajo la curva. Ahora, vamos a suponer que ahora tomo la... Fíjate, aquí hay algo interesante porque esta no contiene el igual. O sea, la suma corre desde 0 hasta pi medios, pero un valor menor a pi medios. Ahora, eso es algo abstracto. Aquí está el 0. Aquí está pi medios. Cuando yo digo que es menor que pi medios, ¿qué clase de pi medios está aquí? ¿Un pi medios por la derecha o por la izquierda? A ver, el Por la compañero que me hizo la pregunta, ¿qué clase de pi medios está aquí? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. ¿Y cómo es un pi medios por la izquierda con respecto a pi medios? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es menor. O sea, este pi medios es menor, pero ¿qué tan menor es? Pues infinitesimalmente menor. Infinitesimalmente, sí. Ajá, ¿qué significa infinitesimalmente menor? Que si yo a pi medios le resto pi medios por la izquierda, el valor es un número casi cero. O sea, pongo infinitos decimales aquí. ¿Saben que eso de infinitos decimales es una abstracción? O sea, nunca realmente voy a terminar en toda mi vida de escribir infinitos ceros y luego un 1. Eso significa que la diferencia entre este es prácticamente nula, es algo abstracto, es algo que no puedo representar con un número. O sea, aquí esta es una idea geométrica, pero es algo, una diferencia prácticamente nula. Entonces, cuando ustedes suman el área de todos los rectángulos, suponte que no sumas el último. O sea, la función evaluada aquí por su delta x. No sumas el último área de ese rectángulo. ¿Pero de qué tamaño es delta x? A ver, el compañero que hizo la pregunta, ¿de qué tamaño es delta x? Infinitesimal. También es infinitesimalmente pequeño. ¿De qué área será el rectángulo que tiene altura 1 y se multiplica por un delta x que es casi 0? ¿De qué tamaño será su área? O sea, es muy chica. Pues también sería casi infinitesimal, ¿no? Tendería a 0. ¿Crees tú que si tú integras evaluando en este límite como si estuvieras tomando el área de ese rectángulo, te produciría algún error en la integral? O sea, que consideres o no consideres ese rectángulo, ¿crees que te produciría algún error en la integral? No, porque es muy No, mínimo. definitivamente no. Porque simplemente, aunque la función no está definida acá, pero tu límite de integración sí lo pudieras tomar allí, ¿sí? Y no te va a afectar porque la contribución de ese rectángulo, realmente cuál va a ser el error que vas a cometer. La función no está definida en pi medios. Sin embargo, cuando tú haces la suma, tú sí estás tomando el valor de la función en pi medios. Afortunadamente, esta función no tiene discontinuidad en pi medios. Tú te das cuenta, esta función seno es válida en pi medios. Tú me dices, ¿cuánto vale seno en pi medios? 1, aquí está. ¿No? Entonces, el error que vas a estar cometiendo es que le estás agregando, digámoslo así, un rectángulo infinitesimalmente pequeño en esta suma. Pero eso no va a cambiar la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Ahora vamos con la otra parte. Coseno de x. ¿Cuánto vale en x igual a ser, perdón, en pi medios, ¿cuánto vale coseno de x? 0. 0. Eso significa que esta función comienza aquí, en 0. Aquí sí está llena la función. Aquí es como un hueco, por decirlo así. Aquí hay un hueco en la función, pero abajo sí es una función que está llena.
Ahora, si comienza desde pi medios, ¿hasta dónde llega? O sea, perdón, hasta esta línea de integración llega hasta pi. ¿Cuánto vale coseno de pi? 0 igual. 0. ¿Sí? A ver, coseno de pi vale 0. ¿Cuánto vale coseno de pi? A ver, díganme. -1. Menos 1. Entonces significa que la función coseno debe ir por aquí abajo y por aquí en pi. Por aquí más o menos debería estar la función en menos 1. ¿Cuál es el área de esta curva cuando yo integre? Está dada por estos rectángulos, ¿no? La suma de todos estos rectángulos. ¿Sí o no? De acuerdo a la suma de Riemann. O a la definición de la integral definida. Entonces, esto es una suma. Sumo primero la primera parte y luego sumo la segunda parte. ¿Es posible realizar eso? Aquí con esta integral. O sea, ¿o hay algo que nos lo impida que eso sea posible realizar? No, sí. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te llamas, compañero, el que no entendía cómo hacerlo? Esteban. Esteban. Ahora, Esteban, después de esto, ¿puedes entender lo que tienes que hacer? Bueno, primero, según yo, entonces tengo que A ver, evaluar. habla más recio, es que no te escucho. Eh, que primero tengo que evaluar la función de seno en 0 a pi medios y después de Exactamente. coseno de pi medios hasta pi y Tendrías que sumarle. evaluar de 0 a pi medios, seno de x de x, y luego es la suma, ¿no? Son dos sumas. Luego la de ¿qué? De pi medios Pi medios hasta pi. hasta pi, la otra función que ahí está definida. Y eso es válido porque, bueno, hay que entender que, como que las integrales, como son sumatorias, se pueden romper, incluso puede cambiar la forma de la función. Esto al final de cuentas así es la función, es una que primero crece, luego aquí se interrumpe, hay una discontinuidad removible, no, aquí no es removible, hay una discontinuidad y bueno, pero sin embargo sigue siendo una función, por cada elemento de X hay un valor de Y bueno, esa relación de definición se sigue cumpliendo. Entonces tienen una función de esta forma, que así tiene una discontinuidad aquí, sin embargo eso no impide que ustedes no puedan calcular la suma de esta región más la suma de la otra. Entonces la suma de estas dos, o sea, estas dos integrales definidas, te deberían dar el área total. Ahora, en este caso tienen signo. El área de arriba tendría un signo, el área de abajo tendría otro signo, y por lo que veo, por la forma de las funciones, lo más seguro es que se cancelen y supongo que da 0. No sé si alguien lo hizo. Sí, profe, da eso. 0. Sí, Muy bien, pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista geométrico. Esto es porque la función seno tienen la misma forma la seno y el coseno, ¿no? O sea, sus curvas son las mismas. Ya recuerden ustedes que salen de cocientes de X y Y. Entonces tienen la misma forma estas curvas. Entonces, si una está por abajo y otra está por arriba, pues yo esperaría que sus áreas sean los mismos valores, solo que como una es arriba y otra abajo, esa tiene signo positivo y la otra área tiene signo negativo. Entonces, al sumarlas debe dar 0. La idea es que ustedes pues lo hagan analíticamente, o sea, que resuelvan la integral, evalúen sus límites de integración y encuentren esto. Pero con una simple inspección, vamos a llamarle así, podrían también llegar a esa conclusión. Pero la tarea no es esa, ¿no? La tarea es resolver las integrales y evaluarlas de manera correcta. Entonces, no sé si con eso ya queda clara tu duda. Sí, profesor, ya entendí. Muchas gracias. Muy bien, Esteban. ¿Quién es el otro o quién tiene otra duda? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿No? Creo que no, profe. Muy bien. Entonces, hoy solo vamos a ver las áreas bajo la curva. Ya mañana vemos, bueno, áreas entre curvas también, eso podemos verlo hoy. Mañana vemos la parte esta de longitud de arco. Estoy cambiando un poquito el orden al
temario, porque pienso que es mejor así. Vemos la longitud de arco y ya después vemos lo que son los sólidos de revolución. No sé si me dé tiempo de ver todos, pero por lo menos 1 o 2 métodos. Y después vemos lo que es la regla del trapecio y la regla de Simpson, que son métodos numéricos. Por ahí les encargaré un pequeñito programa, que hagan un programa para integrar, pues para resolver una integral definida por medio de un programa, ¿no? O sea, con un pequeño software que ustedes van a hacer, utilizando el algoritmo de Simpson o del trapecio. ¿Ok? Les voy a enseñar creo, el algoritmo nada más de Simpson. Trapecio es un poquito menos útil. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Ya nada? Continuamos. Entonces, vamos a... Muy bien. Entonces, vamos a encontrar área entre curvas. Muy bien. Vamos a suponer que tengo una curva aquí. Vamos a suponer, no sé, a lo mejor tengo aquí una recta. Entonces, esta es una función f de x. Esta es una función g de x. Y vamos a suponer que yo quiero calcular el área que se forma entre estas dos. Vamos a suponer que esto es x igual a a. Vamos a suponer que esto es x igual a b. Y este es el eje x, el eje y. Y la idea es que encontremos el área que está contenida o que está acotada por estas dos curvas y las rectas x igual a a y x igual a b. Entonces, lo que vamos a utilizar ahorita es el concepto. A partir de ahorita, todos los ejercicios prácticos que resolvamos están basados en la idea intuitiva de lo que es la suma de Riemann, ¿sí? Ahí se basa todo, la aplicación de eso. Entonces, ¿cómo aplicarían ustedes aquí una suma de Riemann para poder encontrar el área que hay entre esas dos funciones, f y g de x? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Haciendo una integral de la conjunción de las funciones. ¿Una integral de qué? De la conjunción de las funciones. De la conjunción. Por ejemplo, la conjunción, ¿cómo sería la operación conjunción? Ajá, Recuerden o sea, que de alguna manera nosotros, o sea, está bien, o sea, tienes una idea y eso está bien. Nada más que el único detalle es que cuando tengamos una idea hay que pasarla siempre a una ecuación matemática, ¿no? Ese es el chiste de las matemáticas. Y por claro. ejemplo, la conjunción, no entiendo muy bien, sé que es una operación entre conjuntos, pero no sé No, aquí o sea, cómo... perdón, a lo mejor me expresé mal, profe, pero me Ajá. refiero a eh, G contenida en F e integrar eso, pues. Ah, ok. Él habla de en que hagamos una composición de funciones y al realizar la composición de funciones hacemos una integral sobre ello. Bueno, pues es una idea. ¿Alguien más, por favor, que tenga otra idea? Traten de pensar, o sea, no es malo, recuerden que uno se puede equivocar incluso y eso no es malo. Lo malo es no pensar nada. O sea, cualquier cosa que uno piense, pues bueno, uno trata, así se resuelven todos los problemas. Empiezan con una idea, si la idea no te lleva a ningún resultado, bueno, pues cambias de idea y luego pruebas otra y hasta que encuentres una que sí te da el resultado, ¿no? Eso es el camino, la forma natural de resolver problemas. ¿Alguna otra idea que tengan? ¿Cómo podrían aplicar lo que ya aprendieron, ¿no? O sea, de lo que hemos aprendido hasta hoy. O, otra forma, profe,
sería, si ya vimos que cuando tenemos una función abajo del eje X, esa función va a ser negativa. Entonces, Mm, la integral de la resta de las funciones, tal vez. mm. Muy bien. Entonces, miren, simplemente vamos a utilizar la geometría que hemos utilizado y lo último que dijo su compañero creo que es válido. ¿Qué pasa si yo tomo aquí un rectángulo aproximado, aquí un valor de la función aproximada, le trazo un delta X, ¿no? Por acá. Tomo este valor, aquí un f de xy, que no es f de xy realmente, más bien es una longitud no sé cuál, L asterisco y si quieren, y la multiplico por el delta X y lo que me va a dar es el área de este rectángulo, que es algo pues que habíamos visto con una suma de Riemann, ¿no? Ahora nuevamente calculo la distancia que hay entre estas dos funciones, que es lo que su compañero dice cuando resta, y toma la distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? Y luego nuevamente lo vuelven a multiplicar pues por un ancho delta X, ¿no? Entonces, ¿qué les va a dar eso? Pues obviamente otro rectángulo, el área de otro rectángulo que es consecutivo al anterior y les da esta área, ¿no? Y ahora la suma. Muy bien. Si el ancho de estos rectángulos que estoy dibujando aquí tendiera a 0, o sea, fuera muy pequeñito, y yo hiciera la suma de todos los posibles rectángulos que pueda yo dibujar que unan, vamos a decir que la altura de esos rectángulos, o sea, la distancia que hay entre la curva superior y la inferior, ¿qué me daría como resultado de hacer toda la suma a lo largo del intervalo desde A hasta B? ¿Qué me daría? A ver, repito. Supongamos que construyo infinitos rectángulos cuya altura es la longitud o la distancia que hay entre la función de arriba y la de abajo, y hago una sumatoria de los infinitos rectángulos desde el intervalo desde el punto x igual a A hasta el punto x igual a B. Si hago toda esa suma, ¿qué me va a dar? El área entre las curvas. El área que hay entre las dos funciones, ¿sí o no? Una aproximación, ¿Qué? una aproximación del área, ¿Aproximación de qué? del área que estamos buscando, de curvas. Pues sí, del área entre las curvas. Me va a dar la aproximación del área entre las curvas. Pero si delta x es muy pequeño, o sea, si este delta x es muy pequeñito, significa que lo que voy a ir sumando, pues son rectángulos que están formados prácticamente por una línea, o sea, muy delgados, ¿no? E infinitos. Entonces, esa aproximación pues, va a ser prácticamente exacta, ¿sí o no? En el límite cuando delta x sea 0. ¿Sí o no? Sí, Ok, entonces ese procedimiento es un procedimiento geométrico donde estoy aplicando la sumatoria de Riemann para calcular o para encontrar esta área entre estas dos funciones. Ahora, esa es, digamos, que la conceptualización. Ahora, ¿cómo lo escribiría matemáticamente? La suma de Riemann es igual a ¿qué? ¿Qué es la suma de Riemann? Una integral definida. Una integral definida. Perfecto. Ahora sí, estoy pasando, primero, ¿cuál fue la idea? Bueno, primero entender el problema, que es lo que quiero calcular. Segundo, tratarlo de convertir en algo que yo conozco. Entonces aquí estoy aplicando, yo ya tenía una idea, una intuición de lo que es hacer una suma de rectángulos, y que la suma de esos rectángulos pueden dar el área de una superficie, ¿no? Que en este caso es una superficie plana, y que lo puedo escribir como una suma de Riemann. Y bueno, ya que entiendo que esto lo puedo escribir como una suma de Riemann, ahora como dijo su compañero, esto lo puedo pasar a una integral definida.
Ahora, sería la integral definida de dónde a dónde. Ahora díganme. O sea, De ya A a B. matemáticamente, ¿cómo lo diría? Ajá, sería la integral de A a B, ¿de qué? De la función g y f. ¿De cuál? De la función. ¿Cuál hay dos? ¿De cuál de las dos? Sería de f de x más g Muy de bien. De f de x, ¿qué más? más g de x. Más g de x. Menos, No, ¿Creen menos. ustedes que es menos más? g de x. No, es menos, profe, porque está por debajo. Es menos. Y si está por arriba, Es más. poco. No, también sería menos. A ver. Ok. Es como medir la distancia de dos puntos. Vamos a poner que aquí tengo f de x1. No importa si es positiva o negativa. Y aquí tengo f de x, g de x1. Si ustedes quieren saber cuál es la distancia que hay entre dos puntos, fíjense. ¿Cómo la calculan? ¿No? Esa sería la pregunta. Solo tienen que restar. Si este es positivo, vamos a poner que aquí está el eje X. Este tiene un número, no sé, vamos a ponerle 5. Vamos a poner que este tenga 1 o 2, vamos a poner. Si ustedes quisieran calcular la distancia que hay de aquí a aquí, pues ¿qué hacen? 5 menos 2, ¿sí o no? Sí. Ahora, vamos a poner que Ah, cambio el vale. eje. Entonces es menos, o sea, menos la negativa de G. Espérenme, ahorita vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a tratar de explicarlo. Ahora vamos a poner que aquí está mi eje X. Ahora. Vamos a suponer que respecto a este eje X, pues esta posición ahora vale 3 y esta vale menos 1. Si ustedes quisieran calcular la distancia que hay de aquí, o sea, no podría ser, ¿no? Porque, bueno, aquí yo dije 5 y aquí dije 2, ¿no? Ok. Entonces, si yo pongo un eje aquí, entonces no puede ser, Es 4 y menos 1. no. Aquí es como que 2. No, no puede ser, a ver. 4, ¿no? A ver, espérame. Si aquí tengo 2, si toda esta valía 2, si subo el eje 1 arriba, aquí quedaría menos 1, ¿no? Si esta tenía 5, pues esta valía 4, ¿no? Como dijiste, ¿no? Porque lo subí. De hecho no lo subí 1. ¿Cuánto lo subí? 3. Aquí estaba Vale, menos. Aquí estaba vale 2. menos 2. ¿no? Vale 2, profe. F de X en este caso sería 2. Y el otro es menos 1. Lo subí 3. Porque aquí estaba en menos 2. Si lo llevo a este punto, ya lo subí 2. Si lo subo 1 más, ya subí 3. Entonces aquí quedan 2. 2, como dijo su compañero. Entonces, si ustedes se fijan, si toman este punto de aquí, aquí van a tener 2 y le resto menos 1. Nuevamente la distancia les da 3. O sea, la distancia que hay de este punto a este punto sigue siendo 3. Vamos a suponer ahora que lo subo. Si aquí había 2, lo subo otros 3. Entonces queda por aquí arribita. Entonces aquí, imagínate que ahora mi eje X está aquí. Este es el eje X. Entonces lo subí otros 3. Entonces este va a estar en una distancia de 1. Entonces aquí va a ser coordenada menos 1. Y este de aquí, que estaba en coordenada menos 1, si subí el eje 3 más, va a estar en menos 4. Entonces, si ustedes hacen la diferencia, toman menos 1, menos 4, ¿sí? Entonces les va a dar menos por menos más. 4 menos 1 sigue siendo la distancia 3. Entonces, ¿cómo pueden ustedes saber cómo calcular la distancia de modo que siempre les dé positivo y no les dé negativo? Es muy sencillo. Toman el superior, un punto de la función superior, no importa si es negativa, positiva, lo que sea, y se la restan a la inferior. Si lo hacen al revés, si a la inferior le restan la superior, entonces lo que les va a dar es lo mismo, la misma longitud, pero con signo negativo.
Pero como ustedes quieren calcular el área positiva, entonces tienen que construir bien su función, o sea, su diferencia. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces al mayor, a la función mayor, si quieren, aquí lo escribo, le restan la función menor. O sea, la que está más abajo. A eso se refiere con menor. Y mayor, pues se refiere a la que está más arriba. ¿Queda claro? Entonces aquí Sí, van a ser f de x menos qué. menos G. Menos g de x. ¿Multiplicado por Menos, qué? Porque es una menos suma de menos G. Riemann. Por el diferencial de x, eso que nunca se les olvide. Esto es una suma, al final de cuentas. Entonces van a tomar la longitud, vamos a llamarle como la altura del rectángulo, va a ser h, que esta es la altura del rectángulo, esto es h, y a la altura de ese rectángulo la van a multiplicar por el diferencial de x y lo van a sumar pues, desde donde quieran calcular el área. En este caso sería desde A hasta B. Y no importa si esta es una recta, no importa si es una curva que hace así o así o como sea que sea, eso no es importante. Porque al final de cuentas lo que van a estar haciendo es sumar las pequeñas áreas definidas por sus distancias. Entonces, esta fórmula, que sería el área entre dos curvas, es general. Profesor, ¿Sí? queda menos de un minuto para que se acabe la sesión. Muchas gracias, cópienlo, tómenle foto o algo. Y ahorita me regreso. ¿Ya todos lo copiaron? Sí, profe. Ya, profesor. Muy bien. Entonces me salgo y ahorita regresamos. Muy bien. Entonces, vamos a irnos al libro. Vamos a buscar. A ver, permítanme aquí. Ya todos ven mi pantalla, ¿verdad? Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos al libro. Vamos a hacer algunos ejercicios. Así para que... Para ver cuáles son buenos, ¿no? Lo encontrábamos por ejemplo, aquí hay uno, ¿no? Áreas entre curvas. Miren, no sé si ven aquí donde dice ejercicio 6.1. Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Los ejercicios del 1 al 4 se los pueden hacer de tarea. Nada más les voy a comentar algo. Les voy a dar un tip. A ver, apunten nada más la página, por favor. No sé cómo ustedes lo apuntan. Aquí me dice 465, pero esto es del PDF. Y del libro sería la página 434. O sea que está desfasado como 31 páginas, ¿no? Entonces, resuelvan para ahorita, eso es para ahorita. Los ejercicios de la sección 6.1, del 1 al 4. Esos están fáciles. Luego, si ustedes se fijan aquí, entre el 13 al 28, o sea que hay que trazar cada curva y bueno, y calcular el área. Pero yo me conformo
con que hagamos estos 4 de aquí. Antes de que los resuelvan, les voy a dar un tip. Por ejemplo, aquí se ve, se están dando todos los puntos. Por ejemplo, fíjense en la figura 3. ¿Ok? ¿Sí la ven? La figura 3. Sí, profe. Ahí se dan cuenta ustedes, están en X igual a E a la Y. Y si se fijan, las líneas que acotan esa área, bueno, dos líneas, dos curvas, pues son X igual a Y cuadrada menos 1. La otra curva es X igual a E a la Y. Es que no sé si logran ver porque quizá ahora ven mejor, ¿no? Sí, profe. Mi compu está bien viejita. Ah, ya me pasé, ahora sí. ¿Qué página habíamos dicho que era? 465, ¿no? Sí, es Sí, correcto. profe. ¿Y ustedes qué computadoras tienen? ¿Puras laptops? Sí, una ThinkPad, profe. ¿Sí? Sencillita. Más laptops. Se me hizo un desmadre. A ver, es 400. No hay forma de ir directo aquí. Como que escribirle la página. Yo quería ver esta. Creo que se ve mejor, ¿no? Esta, quería hacerla un poquito más grande. Y la moví toda. Así se ve bien, profe, no se preocupe. Ok. Bueno, entonces, creo que aquí. Muy bien, entonces aquí en la 3, si ustedes se fijan, aquí X está en función de Y. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Y observan ustedes que además de estar acotado por las curvas que están aquí, está acotado ahora por unas rectas, pero en vez de ser rectas dadas en términos de X, más bien son paralelas al eje de las X, están en términos de Y, que es Y igual a 1 y Y igual a menos 1. ¿Sí lo ven? Ujú. Entonces ahí, ¿cómo resolverían la integral? Sería menos 1, ¿no? Y No escucho. A sería menos 1 y B sería 1, ¿no? Pero en funciones de qué serían las que yo integraría, De X. de X. Los demás, ¿qué piensan? Siento que sería de Y, ¿no? Porque estamos utilizando... Pues yo creo lo más conveniente sería integrarlo como una función de Y. Si ustedes se dan cuenta aquí, X está en términos de Y. Es una función de Y. Aquí en la otra, X está en términos, o sea, X igual a E a la Y, también está en términos de Y. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Ok. Entonces, si se dan cuenta, pon tú, esta es una F, a lo mejor es F de Y, y la otra es una G de Y. Entonces, el razonamiento es el mismo, solo que ahora en vez de sumar con respecto al eje X, pues ahora lo lógico sería que los rectángulos estén inclinados, ¿no? O sea, aquí lo voy a escribir. O sea, vamos a suponer que tengo, ahora está así. Vamos a suponer que ahora, no sé, tengo algo así y a lo mejor tengo algo por acá.
y a lo mejor esta está acotada por esta recta. Y igual a A. Y aquí está acotado por otra recta. Y igual a B. Y este de aquí, este es el eje X, este es el eje Y. Esta es una función de Y. Esta es una función de otra función de Y. Una se llama f de Y y otra g de Y. Y ustedes quieren aplicar el mismo concepto, dada la geometría de este problema. Pues a lo mejor ustedes lo que aquí harían es construir un rectángulo aquí, con un ancho ahora delta Y. Luego tomarían otro rectángulo consecutivo, con un ancho delta Y. Y si van sumando infinitos rectángulos, al final, ¿qué les va a dar? Una sumatoria de Riemann. Es el área de toda la curva, entre las dos curvas, ¿sí o no? Ujú. Muy bien. Ahora, ¿cómo construirían la integral? Si van a hacer el área, ¿cómo construirían la integral? A ver, díganme. F Este se de llama Y, y igual a A y y igual a B. F de Y menos G de Y. ¿Por qué sería f de y menos g de y? Pregunta. Porque, bueno, en esta en particular no sé cuál sería, pero en la que nos mostró del libro, F de Y es más grande y se tiene que restar la menor. En Eso esta que sería. están viendo, ¿cuál sería? Así como lo que estoy dibujando. La integral desde A hasta B, ¿Por qué de A hasta B y no de B hasta A? por donde estamos tomando el primer punto. Bueno, las integrales se resuelven desde el valor menor al valor mayor. Si ustedes se fijan, ¿cómo son las y's? ¿Dónde están las negativas? Del lado izquierdo. Abajo, ¿no? Sí, abajo, Y las positivas, arriba. 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 Es importante todo eso que vamos comentando. Si yo quiero correr de menor a mayor en el delta Y, porque así se integra, siempre se integran el delta X, si ustedes se fijan, iba de valor menor, eso es importante, a un valor mayor, o sea, de Ujú. izquierda a derecha. Cuando hacíamos en X, si yo integro al revés, el delta X cambia y por lo tanto cambia el signo de mi integración. Ujú. ¿Queda claro? Sí, Entonces es muy importante entender quién es mayor y quién es menor. Cuando trabajamos de forma horizontal, para mí menor era mi izquierda, mayor era mi derecha. Aquí cuando trabajo de forma vertical, ¿dónde está el menor? abajo. Abajo. Si se llama A, pues empiezo en A. ¿Dónde está el mayor? Arriba. Entonces es de A a B, es correcto. Pero hay que entender nada más el por qué, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego les había dicho que esta diferencia debería ser positiva si quiero que el área me dé positiva. Ujú. Entonces, ¿cómo debo hacer mi resta? Mm, ¿Cómo? Pues o sea, cualquiera de los ¿Cómo hacíamos la anterior? ¿Cómo hicimos la anterior? F menos G. Pero F tenía un orden. ¿Se acuerdan que no era nada más así restar por restar? Sí, sí. F estaba por arriba de la O sea, ¿quién era la mayor? F, ¿Quién era la menor? G. Y aquí, ¿cómo sería? G menos F. G menos F. Dense cuenta que lo importante no es el nombre de la letra. O sea, lo importante es ver quién es la mayor. En este caso, aquí corre la variable y las funciones aquí se dan. Si ustedes se fijan, el valor de g de y de este lado, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y cómo es el valor? Bueno, en este caso particular, f de y es negativo. Pero aunque f de y fuera positivo, supongamos que f de y estuviera por aquí, Ah, lo ok. importante es ver quién es mayor. La Ok. g está por encima, vamos a decirlo así, está más a la derecha que la f de y que queda a la izquierda. Esa es menor. ¿Sí queda claro? Sí. Pues lo importante aquí no es tanto el signo, sino es nuevamente lo mismo, es ver quién es la mayor
y a la mayor le restamos la menor. Y si lo Ujú. hacemos en ese orden, entonces esta distancia que nos va a dar siempre va a Positivo. ser positiva. ¿Queda claro? Sí. Que no se les olvide, solo que aquí como que confunde un poco porque uno no está acostumbrado. Entonces la G de Y mayor queda a la derecha, es la mayor, eso que no se les olvide. Y la F de Y que está de este lado, que es la menor, queda a la izquierda. ¿Ok? No. Entonces sería G de Y menos F de Y, que es la mayor, menos la menor. Sigue cumpliéndose lo mismo, mayor menos menor, solo que ahora ya no está arriba y abajo. Ahora es derecha e izquierda. Y bueno, si lo integran así, les debe dar el área correcta y les debe dar positiva, ¿no? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No. No, profesor. Muy bien, entonces les doy aquí 20 minutos que las resuelvan y cuando terminen, bueno, me conecto como 10 minutos después, antes de la clase y me dicen cuánto les dio. Ok. ¿Ok? Muy bien. Pues, no sé si tengan alguna duda con esto, para que, digo, si tienen alguna duda, de una vez les explico. ¿Algo? ¿Nada? Muy bien, pues resuelvan eso y ya ahí vamos a ver si salen dudas o qué. ¿Ok? Entonces nos vemos aquí a las 9:20. Va. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí voy a estar, ¿no? Nada más voy a apagar el micrófono porque tiene caso.